Y es que, vaya, más allá de desinformación o no, hay varios registros, hay varias asociaciones de la sociedad civil que se han dedicado desde hace ya varios años, pues, por desgracia, a hacer esta numeralia de lo que ocurre alrededor de la violencia política en el país. Lo que ocurre cuando un candidato o una candidata a una presidencia municipal, a una regiduría, no se diga una gubernatura, pues termina siendo violentada, violentado y en los casos más extremos asesinado o asesinada. En la línea telefónica está Mónica Meltis. Ella es directora de Data Cívica. Nos da mucho gusto porque con Data Cívica recorrimos buena parte de el proceso electoral y más aún nos acercamos a ellos cuando había la información de alguna agresión, de algún asesinato. Mónica, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Boni, a ver, lo que dice hoy el presidente es real, es un dato que él tiene porque él y los equipos de información y de inteligencia de este gobierno sacan datos de otras fuentes que nosotros. A ver, ¿por qué existe esta discrepancia y una discrepancia tan grande además? Pues mira, partimos del entendido de que cada quien tiene sus propias metodologías. Creo que Ujú. ahí hay una cosa, digamos, en cuestión de transparencia, de justamente explicar cuáles son esas metodologías, ¿no? Desde Data Cívica tenemos una metodología muy transparente y consistente que la pueden encontrar en votarentrebalas.datacivica.org, a partir de la cual nosotras tomamos información de medios y de periódicos locales para identificar específicamente asesinatos que tienen que ver, no solamente documentamos asesinatos, vale la pena mencionar, pero asesinatos que tienen que ver presuntamente con grupos de crimen organizado, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de un proceso de verificación, de trabajo muy puntual, que nos tomamos muy en serio para entender estos, para fortalecer estas metodologías y tener un trabajo consistente. Y más allá que decir, digamos, sacar el número exacto, porque va a haber discrepancias siempre, creo que hay una importancia en poner de forma muy transparente esas metodologías, ¿no? El conteo que nosotras tenemos en Data Cívica es del periodo electoral del 7 de septiembre al cierre del 2 de junio, de 35 candidatos y candidatas asesinados en este contexto, ¿no? Esto es solamente hablando de personas candidatas. Cuando hablamos de personas funcionarias, el número se eleva de forma exponencial, ¿no? Entonces, sí creo que hay un discurso engañoso, por decirlo menos, por parte del presidente al salir a decir que los datos son, digamos, discrepan de tal forma. Y por otro lado, creo que también hay algo que tiene que ver con cómo estamos comunicando esta información, ¿no? Ujú. Creo que es importante que la audiencia sepa que esta información proviene de medios locales, que es verificada y que además la han vivido todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, la discrepancia sería en las fuentes. Ellos tienen carpetas de investigación, actas de defunción y los organismos de la sociedad civil se basan con información periodística, quizá fuentes de fiscalías locales y algunas otras fuentes de información. Mónica. Uy, se nos fue Mónica. Ahora vamos a recuperar a Mónica Meltis, la directora de Data Cívica, porque sí llama mucho la atención. Hay un recuento que señala que al menos son 34 las personas que habrían muerto asesinadas en este proceso electoral. Sería interesante también haber escuchado al presidente la cifra de 6, de dónde viene, cómo es que viene, de dónde proviene la fuente de información. Me imagino debe ser del secretariado, de alguno de estos órganos que tiene el propio Estado mexicano para poder dar cuenta de ello. Pero sí llama la atención porque Integralia también ha hecho un conteo sobre lo que ha ocurrido en violencia política, Data Cívica otro, y hay algunos otros, Causa en Común tiene quizá también lo suyo. Vaya, hay varios organismos que pues destacan lo que a todas luces se vio
en este espacio informativo reportamos en las últimas semanas, por ejemplo, esto que ocurrió allá en Coyuca de Benítez, cuando asesinaron al candidato a la alcaldía de ese municipio. Mónica, recuperamos tu comunicación. Entonces, la discrepancia sería, ¿tú consideras en las fuentes en las cuales está acudiendo el gobierno federal? Pues yo creo que hay algo que tiene que ver con las fuentes, pero me parece muy importante señalar este punto. Si el presidente está utilizando fuentes que tienen que ver con carpetas de investigación, esto nos dice muchísimo sobre el proceso de justicia que se está llevando a cabo en el país. Si solamente hay 6 carpetas de investigación abiertas por estos casos, entonces, digamos, eso es es una evidencia importante de que el sistema que tenemos no está funcionando para lo que tiene que Sí, funcionar. ¿en dónde estarían los otros 29, no? Del total que al menos ustedes tienen. Y entonces, ¿qué pasa con esos otros 29, no? Se abrió una carpeta, se está investigando el caso. ¿Dónde está esa información? Que en teoría la Fiscalía tendría que estar dando seguimiento a esas carpetas de investigación y llevando a cabo un proceso para garantizar la justicia, ¿no? Y eso, digamos, nos podría hablar de que eso no está sucediendo. Creo que seguramente habrá una discrepancia en la metodología y ahí también hay una responsabilidad, como mencionaba, de transparentar esa metodología y de entender de dónde están, cuál es la fuente de esos datos, ¿no? Porque sí es una distancia muy importante la que estamos viendo. Sí, a ver, hoy el presidente dijo 6, ustedes tienen 34. Integralia ha atacado también otras cifras y yo comentaba ahorita al aire, hay otras organizaciones de la sociedad civil que también han elevado esta cifra a superiores de 25, 28, superior a 30 personas. Así es, y como mencionaba, esto es solamente hablando de personas candidatas. Cuando abrimos el panorama a personas funcionarias públicas, son más de 300, ¿no? Y ahí hay una información. Nosotros, como les mencionaba, documentamos no solamente asesinatos, sino también amenazas, desapariciones, secuestros, ¿no? Otro tipo de violencias que también tendrían que estar siendo utilizadas por parte del Estado para investigar y entender qué es lo que está pasando a nivel local, por qué está habiendo este tipo de violencias y qué es lo que nos está diciendo sobre la forma en la que los grupos de crimen organizado están buscando influenciar la toma de decisiones políticas a nivel local. Es del interés de Data Cívica, quizá no confrontarse con el presidente, ni con sus datos, ni refutarlos, vaya, de una manera diferente, pero sí de acercarse a su oficina y decir, oiga, presidente, mire, nosotros tenemos esta información, queremos saber de dónde viene la que usted tiene para hacer la confronta de datos y este cruce. ¿Hay ese interés, Mónica? Pues bueno, yo creo que hay un interés por tener información, por poder acercar a la gente información clara, con metodologías transparentes, que permitan tener certeza sobre lo que está pasando en este país, ¿no? Y creo que lo que está sucediendo con las mañaneras constantemente, en algunos temas en particulares, no en todos, es que sí hay un juego en términos de la desinformación que se está manejando y las narrativas que se están manejando en beneficio de ciertas posturas del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto que sí hay un interés en poder ofrecer información veraz, certera y que pueda ayudar a entender mejor el contexto, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que dice, a ver si hay alguna respuesta del presidente, porque hoy vi esta cifra y sí me llamó muchísimo la atención. Mónica Meltis, directora de Data Cívica, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta pronto.